Bueno, buen día gente, un video más. En este caso voy a estar trabajando sobre este carburador que es de una Yamaha AX100. Es un carburador marca Mikaro, que básicamente es un Mikuni fabricado bajo licencia en India. Bueno, lo que voy a hacer es desarmarlo, mostrar qué partes es importante limpiar para su correcto funcionamiento y bueno, después les voy a mostrar el proceso de armado. Bueno, lo primero que se saca, que generalmente se queda en la moto, es la cortina del carburador que sale con el resorte. Bueno, por ese orificio viene el cable desde el manillar del acelerador, ¿no? El resorte tiene que ser ordenado. Yo utilizo esta bandejita plástica para que no se pierdan ni estropeen las piezas. Y acá sacamos la cortina del acelerador junto con la aguja. Antes de sacar la cuba del carburador vamos a sacar este tornillo, que es el de la purga de la cuba. Es conveniente cuando uno va a dejar la moto mucho tiempo sin uso, muchas veces aflojar este tornillo para que se drene el combustible que hay dentro de la cuba. Una vez que sacamos los tornillos de la cuba, procedemos a sacar la tapa de la cuba. Yo lo hago en esta posición por si llega a haber un restos de combustible. En este caso no, porque fue drenada previamente. Acá observamos la cuba. Este tubito es el que hace de rebalse. Si por alguna razón el flotante no llega a cortar o se cae la moto y el nivel de combustible excede de este nivel establecido, el excedente cae por este orificio de purga. Cuando uno saca este tornillo o lo afloja, el combustible va por un orificio que está ahí abajo, no sé si ahí está, no sé si se llega a ver, y directamente sale. Acá tenemos un primer plano para el sistema de flotante. El sistema flotante lo que hace es mantener constante el nivel de combustible dentro de la cuba. O sea, cuando tenemos poco combustible, ingresa desde el tanque por acá hasta una aguja que hay acá que obtura el paso de combustible o lo permite según sea necesario. Este es el famoso flotante de la cuba. Vemos que posee dos esferas que flotan dentro del combustible, haciendo que la aguja cierre o abra según la necesidad de combustible que tenga el carburador. Podemos ver que tiene una lengüetita que uno al doblarla hacia arriba o hacia abajo incrementa o disminuye el nivel de combustible dentro de la cuba. Hay carburadores, sobre todo más antiguos, que en vez de ser de plástico como es este caso, son de mismo cobre y se suelen pinchar, ocasionando que no trabajen correctamente. En este caso es de plástico, no suele suceder, o por lo menos no es tan frecuente.
Bueno, la otra parte del sistema de nivel de cuba es esta aguja. Esta aguja trabaja sobre este asiento y vemos que tiene una punta, a ver si logro que haga foco, ahí está. Tiene esa punta que debe estar en perfectas condiciones para garantizar el correcto cierre del mismo. Y en el otro extremo vemos que tiene una punta con un resorte. Esto debe trabajar de manera libre. Si notamos alguna deformación o vemos algo raro en la punta, lo mejor es sustituirla. Y si vamos a sustituir eso, lo ideal es sustituir el asiento. Como vemos, el asiento tiene una juntita y debemos controlar que no haya ni suciedad ni ningún tipo de deformación dentro del asiento. Si el cierre de la aguja no es perfecto dentro del asiento, tenemos problemas, vamos a tener pérdidas de combustible seguro. Ahora lo que nos toca es retirar la juntita de la tapa de la cuba. Esto es altamente recomendable reemplazarla. Se puede comprar o fabricar con papel de junta tranquilamente. Bueno, ahora nos toca sacar lo que es el chicler de alta con un tubito de 6 milímetros. Acá tenemos el chicler de alta, que voy a dejar abajo la medida del chicle. Y lo que yo hago es limpiarla con un alambre de cable, que sería de cobre. No hay que usar ningún material más duro que el mismo chicler para evitar deformarlo. Si deformamos el interior de esta pieza vamos a tener problemas de carburación. Y bueno, lo que podemos hacer es verlo a la luz, verlo a contraluz, para asegurarnos de que esté correctamente destapado. Todas las piezas delicadas yo las voy guardando en estas tapitas para que no se pierdan ni estropeen. Bueno, ahora toca sacar lo que es el porta chicler. Este sale con un tubito de 8. Vemos que está bastante limpio. Igual siempre conviene limpiar y si tenemos un compresor, sopletear también. Bueno, vemos ahí en el interior del carburador, vemos que tiene un O-ring. Utilizando una punta fina, lo retiramos. Este siempre conviene reemplazarlo. Por el bajo costo que tiene, no vale la pena arriesgarse a tener una filtración de combustible por ahí, que nos puede traer problemas de carburación. Y bueno, una vez removido eso, podemos pasar el alambre y vemos cómo el alambre sale por el interior del carburador, ¿no? Y si se llega a ver, ahí está. Vemos que es un orificio bastante grande y es difícil que se tape. Bueno, ¿cómo funciona esto? Ingresa aire por ese orificio. El aire este pasa por acá y acá genera un efecto Venturi que termina aspirando el combustible de la cuba y enviándolo hacia el motor, pulverizado, ¿no? Esto es así. Ingresa el aire por acá, hace el efecto Venturi acá y termina aspirando el combustible que hay dentro de la cuba. De la misma forma que lo hace un soplete para pintar. Y por esos orificios lo va
por ese orificio, lo va liberando hacia el carburador, y es la aguja quien va graduando si más y menos, si más o menos combustible en función de cuánto aceleremos. Ahora toca sacar lo que es el chicler de baja. Tengo el manual de taller de esta moto y después dejo en la descripción las medidas que le corresponden. Misma historia, solo que es más delicado. Con el alambre de cobre lo repasamos para que no quede ningún tipo de suciedad. Si este está tapado, va a ser imposible que la moto regule como corresponde, ¿no? Bueno, y verificarlo a contraluz, que no haya ningún tipo de suciedad. Vienen kits de reparación con todos los chicles nuevos, y bueno, después de un cierto tiempo quizás lo más recomendable sea comprar uno de esos kits y reemplazar todos los chicleres, ¿no? Bueno, con el alambre de cobre nuevamente repasamos los orificios del carburador, y lo que tendríamos que hacer ahora es sacar la aguja de aire. ¿Qué es lo que hace esta aguja? Esta aguja controla el paso de aire para la baja. O sea, de la misma forma que lo hace el de alta, el chicler de alta, ingresa aire por este orificio, que es graduado por esta aguja. Ese aire luego se mezcla con el chicler de baja y lo expulsa hacia el motor de manera vaporizada, digamos. Esta aguja debe estar muy limpia, el asiento debe estar en buen estado, y este O-ring también debe estar en buen estado. De la misma forma que vengo haciendo, cada cosita que saco debe ser repasada con el alambre. Y antes hay que sacar el resorte, que es el que hace de freno de la aguja. Hasta acá tenemos lo que es el desarme de las partes principales del carburador. Se podría también desarmar el mecanismo del cebador, pero no lo voy a hacer en este caso, ya que no da problema. Bueno, este orificio es el venteo de la cuba. Está comunicado directamente con este agujero y permite el ingreso de aire a la cuba, porque la cuba debe estar a presión atmosférica. Este otro ingreso es para el aceite. Recordemos que la X100 es una moto 2 tiempos y funciona con mezcla, y cuando originalmente no es necesario cargar combustible premezclado, sino que tiene un depósito especial de aceite y ella sola hace la mezcla dentro del carburador, ¿no? Vemos que tiene una salida. Bueno, es importante, si uno la tiene con el sistema original, mantener destapado estos orificios, porque en esto se va la vida del motor. Bueno, llegamos a un punto en que hay que volver a armar el carburador. Antes de ello, debemos asegurarnos de que todos los orificios estén perfectamente limpios, porque si llegamos a armar y nos quedó alguno sucio, vamos a tener que volver a desarmar, vamos a renegar. O sea, es preferible hacer el trabajo a la primera vez y hacerlo lo mejor posible. Bueno, también es importante que el suministro de combustible sea el correcto y que el combustible esté limpio. Lo ideal sería drenar el tanque y colocar combustible nuevo y filtros nuevos también.
Y ya que estamos en el combustible que uno retira del tanque, el combustible viejo puede ser utilizado para limpiar el motor o la cadena. Bueno, vamos a comenzar con el rearmado del carburador. Primero pongo el O-ring con cuidado de no lastimarlo, con un destornillador sin filo lo ubico en su asiento. Luego el porta chicler. También es importante hacer una inspección visual de toda esta zona, sobre todo cuando uno compró la moto usada o desconoce el origen, porque se da el caso de cuando lo aprietan muy fuerte de que se producen rajaduras en esta zona, lo cual trae grandes fallas de carburación. Yo lo aprieto con el tubo, pero a mano. No me gusta usar llave en esto porque el cuerpo del carburador es de aluminio y es delicado. Se llega a rajar esa zona y tenemos que tirar el carburador a la basura, literalmente, porque no hay solución posible a ese caso. Bueno, colocamos el chicler de alta con el tubo de 6 milímetros, también lo aprieto a mano, es más que suficiente. Y ahora el chicler de baja en su correspondiente sitio. Un destornillador pala, en este caso utilizo este de relojero, apenas se aprieta. Siempre con paciencia y con cariño. Recordemos que esto es todo delicado. Bueno, este es el asiento de la aguja y esta es la correspondiente juntita. Conviene siempre reemplazarla. En este caso la vi en buen estado, no la voy a reemplazar, pero mi consejo es que lo hagan. Aprieto con el tubo de 8 y siempre les digo con la mano, apenitas ahí con la mano. Bueno, ahora voy a ir, ya que la tengo acá a mano, con la aguja de aire. Recordemos revisar el O-ring, ya lo dije, pero vale la pena repetirlo porque es importante que el O-ring esté en buen estado. Colocamos el resorte, que es el que hace que no se salga la aguja, y la aguja. Alguno me va a decir, ¿cuántas vueltas le doy al tornillo de aire? Bueno, yo tengo el manual de taller de la moto y en este caso el manual de taller recomienda cerrar a tope, abrir una vuelta y un cuarto. Según el fabricante, con ese ajuste la moto debería arrancar y después se produce, uno va a hacer lo que es el ajuste fino. Bueno, la junta, que debe ser nueva, no como en mi caso, debe ser nueva, la colocamos en su sitio. En este caso está en buen estado la junta, no es necesario reemplazarla, pero lo ideal es colocar una nueva. La aguja del paso de combustible, el flotante con su correspondiente eje. Presentamos el flotante y colocamos el eje. El eje no lleva ningún tipo de traba porque es la misma tapa de la cuba la que se encarga de hacer que este no se salga hacia ningún lado. Bueno, y ahora viene una parte muy importante de la carburación, que es el control del nivel de la cuba. Para eso tengo acá el manual de taller. Voy a la cámara un poquito.
que dice que hay que medir con un calibre la altura del flotante y me tiene que quedar 21 milímetros de altura. O sea, con la cola de un calibre debo controlar que me queden 21 milímetros de altura. Después dejo una imagen de la parte que habla del carburador del manual de taller. O sea, uno con el calibre lo que debe medir es esta altura. Hasta donde tengo el dedo debe haber 21 milímetros. Es un método discutible porque uno bien pudo haber reemplazado el flotante del carburador por uno que tenga una forma diferente o no, y entonces ese método dejaría de ser válido. Yo lo que hago, una vez armado el carburador, coloco una manguerita transparente así, hacia arriba, todo con la moto, con el carburador puesto en la moto. Abro el tornillo y controlo el nivel de la cuba, más o menos que esté a la altura del borde de la tapa, un poquito menos, por acá más o menos, porque el otro método que indica el manual a mí no me convence por el motivo que les acabo de describir. Este es el tornillo de drenado de la cuba y lo ajustamos. Acá podemos ver la importancia de usar herramientas en buen estado, ¿no? Se ve que algún mecánico utilizó algún destornillador que no era el adecuado o no estaba en el mejor de los estados, y el tornillo, al ser de bronce, es bastante delicado. Y ahora coloco la tapa de la cuba. Por último, lo que queda es el control de la cortina y la aguja. Esto se desarma empujando. Ahí vemos que saltó el segurito de la aguja. Podemos sacar la aguja con su anillo Seger, que es el que regula la altura de la aguja. O sea, en intermedia, si nosotros queremos una mezcla más rica, lo que debemos hacer es bajar el seguro Seger hacia las trapas de abajo para que la aguja levante. Recordemos que esto apoya, entonces al bajar el seguro Seger la aguja levanta. Y si queremos empobrecer la mezcla, al contrario, subimos el seguro Seger hacia las ranuras superiores. Bueno, controlamos el estado de la aguja, que no esté deformada, ni doblada, ni mellada, y lo colocamos nuevamente dentro de la cortina. Paso final, colocamos el segurito. Esto yo lo coloco ahora para que no se pierda, pero lo que debemos hacer es colocar el cable del acelerador. Finalmente nos resta colocar el carburador nuevamente en la moto, encenderla y realizar algún pequeño ajuste en el tornillo de aire. Más adelante voy a hacer un video de cómo se hace. No tiene gran dificultad. Bueno, básicamente el trabajo es ese. El consejo mío para no tener que hacer este trabajo justamente es no dejar de usar la moto en invierno, aunque sea una vez por semana o cada 2 semanas como mucho. Encender el motor un rato, dejar que caliente para que se renueve el combustible dentro del carburador y no tener que andar renegando con las basuras que se forman dentro del mismo.
Así que gracias por llegar al fin del video y hasta la próxima.